Un neonato de 20 días de vida es dado de alta del servicio de neonatología luego de haber permanecido internado para recibir gamma-globulina específica para varicela zoster, ya que su mamá contrajo varicela en el puerperio inmediato. ¿Cuál es la conducta adecuada respecto a la indicación de la BCG? No indicar la BCG hasta dentro de 3 meses por ser vacunada por virus vivos atenuados. Indicar la aplicación de una dosis de la BCG. Indicar BCG, ¿no? Si a las 4 semanas no hay formación de nódulo, revacunar. No indicar la vacuna de BCG hasta el año. Indicar la dosis de la BCG independientemente de la formación o no del nódulo. Las varicelas en los recién nacidos se puede dar si la mamá no ha tenido varicela y el contagio se da 5 días antes y 5 días después del embarazo. 5 días antes o en esos 5 días todavía no hay manifestación de una inmunoglobulina que es la IgG, que es la responsable de pasar y transmitir la inmunidad pasiva hacia el bebé. La IgM, que es en forma rápida, lamentablemente no pasa por la placenta. Entonces, ¿qué le va a dar inmunidad? La IgG es una inmunidad pasiva. Entonces, si da en esos 5 días y 5 días después del nacimiento, el riesgo de infección es alto en el bebé. Entonces, puede hacer varicela, ¿ya? Por contagio directo porque no tiene inmunidad. Si la infección ha sido 5 días entre 5 días y 5 días después, pero si ha sido mucho antes, 6 días, 10 días antes de que concluya el embarazo, entonces no hay riesgo porque ya se produjo inmunidad en la mamá y se transmitió hacia el bebé. Entonces, si en el primer trimestre, en el segundo trimestre hace infección la mamá, poco probable que el niño haga porque ya tiene inmunidad. Pero si se dan esos 5 días del embarazo, antes de concluir el parto, o 5 días después, sí, el riesgo está incrementado. Y en esos niños sí tienes que iniciar tratamiento. Puedes darle inmunoglobulina o iniciar tratamiento con aciclovir, ¿ya? Entonces, con este niño que recibe inmunoglobulina por infección de la mamá hacia el bebé, ¿qué hacemos con la BCG? No indicar la vacuna de la BCG hasta después de 3 meses por ser vacunada a virus vivos atenuados. ¿No? Le hemos puesto una inmunoglobulina, no le hemos puesto vacuna. ¿No es cierto? Entonces no habría ningún problema. Indicar la aplicación de una dosis de BCG. Indicar la BCG si a las 4 semanas no hay formación de nódulo, ¿no? No esperamos tanto. No hay ninguna contraindicación para poner la vacuna de la BCG. Ustedes colocan la vacuna de la BCG. No indicar la vacunación de BCG hasta el año, no tiene por qué esperar tanto. Indicar 2 dosis de BCG independientemente de la formación o no de un nódulo. No, la dosis de la BCG es única, es una sola. Entonces, ¿qué van a hacer? Indican inmediatamente la vacuna. ¿Sí? Usted recibe en la sala de partos a un recién nacido de 38 semanas de gestación, de 3 kilos. La madre presenta anticuerpos positivos para hepatitis B, o sea, antígeno de superficie, ¿no? En el último trimestre. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Entonces estamos frente a un hijo con madre con hepatitis B, ¿no? ¿Qué hacemos? Gamma globulina, antihepatitis B, ¿no? Y la vacuna antes de las 2 horas de vida, complete el esquema de 3 dosis de vacuna y determinación del anticuerpo de superficie y también nuclear entre los 9 y los 15 meses. Vacuna hepatitis B antes de las 12 horas de vida, complete el esquema de 4 dosis de vacuna y determinación de anticuerpos de superficie y nucleares a los 6 meses. Gamma globulina antihepatitis B y la vacuna antes de las 12 horas de vida, complete el esquema de 3 dosis y determinación de superficie a los 6 y 9 meses. Solo gamma globulina antihepatitis B, gamma globulina antihepatitis B, determinación del antígeno de superficie y nuclear entre los 4 y 6 meses. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuál es la conducta de un hijo con madre con hepatitis B? Inmediatamente nace, podemos iniciar tratamiento con inmunoglobulina y rápidamente ustedes deben vacunar a ese niño. No puede pasar más de 2 horas para iniciar la vacuna. ¿Y qué hacemos? Hacemos seguimiento, obviamente, ¿ya? ¿Y hasta cuándo o cuánto tiempo esperamos para el seguimiento? ¿Será pronto como 4 y 6 meses o 9 a 15 meses? Porque las respuestas están entre la A y la
¿La C? Ah, y la C, pues no, sí, la C. Entonces la respuesta sería, a ver, porque eso es establecido, ¿eh? No es. Entonces, ¿cuándo pedimos? Esperamos 9 y 15 meses para iniciar, ¿no? El estudio. Entonces, no podemos esperar, no podemos hacer entre 6 y 9 meses muy pronto. Esperamos más o menos ese tiempo para iniciar ese seguimiento, para determinar si hay una infección y si hay respuesta a las vacunas. ¿Por qué? Porque los títulos de los anticuerpos contra la hepatitis B vamos a tener que determinarlos más o menos a esta edad. Un paciente de 6 años recibió la vacuna triple viral contra el sarampión, rubiola y parotiditis hace 10 días. Debe viajar a Iquitos dentro de 10 días. ¿Cuál es la conducta adecuada frente a este caso? Indicar la aplicación inmediata de la vacuna contra la fiebre amarilla y permitir que el viaje en la fecha prevista. Indicar la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla inmediatamente antes del viaje. Postergar la vacuna contra la fiebre amarilla 20 días y permitir el viaje inmediatamente después. Postergar la vacuna contra la fiebre amarilla 20 días y permitir el viaje después de 10 días de su aplicación. Indicar la vacuna contra la fiebre amarilla y viajar en 10 días. Entonces, solo para recordar, cuando hablamos de vacunas, virus atenuados, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Un mes. ¿Ya? Y otra cosa que deben recordar es el periodo de incubación de la fiebre amarilla. ¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación de la fiebre amarilla para que se inicie la enfermedad? Algo que nunca deben olvidar. Fiebre amarilla, 10 días. ¿Ya? Y esa otra enfermedad metaxénica que es en la selva, es la por el vector eh, paludismo. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo deben esperar para que nunca se olviden? 30 días. Entonces ese periodo de incubación. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente o cuando pongan la vacuna, no pueden viajar dentro de los 10 días. Entonces, la manifestación va a tener un periodo de incubación y luego va a presentar la manifestación. Entonces, la indicación sería que el paciente tenga por lo menos 30 días entre vacuna y vacuna. Entonces, si tiene 10 días de vacuna, bueno, 10 días, hace 10 días se le coloca la vacuna, tiene que esperar por lo menos 20 días para poner una siguiente vacuna con virus vivo atenuado. No solo la fiebre amarilla, puede ser la varicela, puede ser hepatitis, o sea, no pueden colocar inmediatamente. ¿Sí? Entonces, esperan 20 días para la siguiente vacuna. Y postergar el viaje por lo menos 10 días. O sea, tienen que ponerse la vacuna por lo menos 10 días antes de viajar, ¿no? Porque la manifestación se puede dar. Entonces, las vacunas no están exentas de que hagan manifestación similar a la enfermedad. O sea, es raro, es rarísimo que haga, o sea, que se reporten casos, pero pueden hacer manifestación, ¿no? Como fiebre y otro tipo de cefaleas, hasta convulsiones, incluso hasta encefalitis. Pero una manifestación parecida es bastante letal si ustedes no tratan al paciente. Por eso que la recomendación es que por lo menos esté 10 días, ¿no? En observación antes de viajar. Entonces la respuesta sería postergar la vacuna contra la fiebre amarilla 20 días y permitir el viaje después de 10 días de su aplicación. ¿Sí? ¿No? B. D. Usted recibió en la guardia un paciente de 9 meses con una herida cortante en la cara realizada por su hermano con un juguete mientras jugaba. La madre presenta el carnet con el esquema de vacunación completo. ¿Cuál es la indicación con respecto a la profilaxis por tétanos? Aplicar toxoide tetánico más gamaglobulina, aplicar toxoide tetánico, adelantar la dosis de DPT más hemófilos influenza, aplicar gamaglobulina, no aplicar vacuna ni gamaglobulina. Entonces, lo que tienen que recordar es cuánto tiempo dura, ¿no?, la inmunidad por cada vacuna. Entonces, si este niño tiene 9 meses, probablemente le han puesto, y dice que su carnet está completo, le han puesto a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. ¿Sí? Hace 4 meses recibió la última dosis. ¿Y cuánto tiempo le va a crear inmunidad? Por lo menos entre 5 a 10 años, ¿no? Entonces, por eso le colocamos refuerzo a los año y 6 meses y a los 4 años. Entonces va a crearle por lo menos inmunidad hasta los 10
años, ¿no? Entonces hay una segunda campaña de vacunación, los cogen a todos los niños y más a las niñas, a los 11 años, 12 años empieza a vacunarse. Entonces si le han puesto hace poquito, ¿qué van a hacer? Nada, ¿no? Solo limpian la herida, nada más, ¿no? Un lactante de 6 meses es traído al consultorio. La historia clínica demostró que nunca había recibido vacunas. Recibe solo leche materna. Es el tercero de la familia. Una tía padece convulsiones. Ante esa historia se procederá de esta forma. Iniciar la vacunación como si hubiera recibido desde recién nacido. Iniciar la vacunación como si se tratara un recién nacido. Ponerle ese mismo día todas las vacunas atrasadas. No ponerle nada por el antecedente familiar de convulsiones. Solo ponerle vacunas por vía oral. Iniciamos la vacunación como si, si lo hubiera recibido desde recién nacido, porque tiene ¿cuántos meses? 6 meses. Entonces a partir de los 6 meses que vamos a iniciar, prácticamente hasta los 7 meses, le ponen la influenza. No, ¿y qué hacemos? Como si recién hubiese nacido y empezamos desde el principio todo. ¿Sí? Bien. Con respecto a la administración de la prueba de tuberculina, la siguiente afirmación es correcta. PPD es derivado proteico de un extracto de embrión de pollo. Una reacción positiva al PPD no indica enfermedad, solamente que la persona ha estado en contacto con algún micobacteria o una micobacteria que se ha sensibilizado a sus antígenos. Es una prueba de alto costo, por lo que debe ser aplicado solo en situaciones especiales. La PPD tiene alta sensibilidad y especificidad. La PPD debe aplicarse en todo caso de tuberculosis comprobada. Entonces, ¿qué es? La PPD es derivado proteico del extracto de embrión de pollo. ¿Qué es el PPD? Bien. Una reacción positiva al PPD no indica enfermedad, solamente que la persona ha estado en contacto con alguna micobacteria y que ha sensibilizado. Sí, entonces hemos mencionado que infección es el PPD positivo sin hacer enfermedad, ¿no? Y enfermedad es PPD positivo más la manifestación clínica. ¿Es una prueba de alto costo? No, cuesta 5 soles creo el PPD. Entonces es barato y todos pueden tener acceso. ¿Tiene alta sensibilidad y especificidad? PPD debe aplicarse en todo caso de tuberculosis comprobada, solo en tuberculosis comprobada, no. Entonces una forma de despistar, ¿no? Hacemos despistaje con el PPD. ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un ejemplo de inmunización pasiva natural? Formación de anticuerpos contra el dengue, luego de la primera infección, formación de anticuerpos contra hepatitis B, luego de la administración de la vacuna, administración de inmunoglobulina específica antitetánica a un paciente con tétanos adulto, recién nacido con anticuerpos IgG antivaricela adquiridos transplacentariamente, ninguna de las anteriores. Entonces hay diferencia, ¿no? Entre inmunidad pasiva y activa. Activa es la... ¿Pero por qué? Por lo que ustedes le dan, que va a ser por vacunas, por lo que ustedes le están ofreciendo. Y pasiva va a ser lo que la mamá le transfiere al bebé, que es la inmunoglobulina. En este caso, la transmisión le va a durar aproximadamente hasta los 6 meses, ¿no? La mayoría de las enfermedades tienen transmisión o inmunidad pasiva hasta los 6 meses. La respuesta sería la D. ¿Sí? ¿Todos? Sobre las vacunas elaboradas a base de virus atenuados, indique la que no corresponda. La presencia de anticuerpos circulantes puede disminuir su eficacia. El virus no mantiene su replicación, pero sí su poder antigénico. El virus salvaje se logra atenuar mediante cultivos repetidos de tejido. Debe existir replicación del virus en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmune. Inducen inmunidad con dosis simples. Respuesta. ¿Cuál es la finalidad de los virus vivos atenuados?
que deben simular una enfermedad. Y generalmente para simular una enfermedad deben hacer lo mismo que hace un virus vivo. Entonces, para que haya enfermedad tiene que haber primero replicación, ¿no? Entonces ingresa el germen y si es un germen respiratorio se replica obviamente en las vías respiratorias. Hay replicación, hay un proceso inflamatorio, hay obviamente viremia, si es que en algunos casos, y para que haya manifestación inmunológica tiene que haber viremia y empieza a ser manifestación clínica. Entonces, los anticuerpos limitan la enfermedad y cede el cuadro infeccioso. Entonces, para que suceda eso, o para que sea eficaz, debe haber siempre replicación. Entonces debe simular la enfermedad. ¿La presencia de anticuerpos circulantes puede disminuir la eficacia? Sí, si ustedes tienen anticuerpos contra ese virus que están poniendo o que están aplicando, obviamente disminuye el número del virus y puede disminuir la manifestación, ¿no? O la eficacia disminuye. El virus no mantiene su replicación, pero sí su poder antigénico. Entonces hemos dicho que para que haya actividad debe haber replicación. ¿El virus salvaje se logra atenuar mediante cultivos repetidos de tejido? Sí, es una forma de disminuir la agresividad del virus. Entonces hacen cultivos repetidos, se saca, se vuelve a cultivar, se saca hasta que desaparece la infectividad del virus y solo son atenuados. ¿Debe existir replicación del virus en la persona vacunada en cantidad suficiente para estimular la respuesta inmune? ¿Sí? ¿Induce inmunidad con dosis simple? Si ustedes colocan una prima vacuna, ¿va a haber inmunidad? Sí. ¿Sí? La respuesta es la B. ¿Qué contiene la vacuna conjugada? Virus vivos y virus inactivados, virus y bacterias, un antígeno proteico suadyuvante, una proteína y un polisacárido unidos o covalentes, o covalentemente, un afteno o transportador de Carrier. Entonces, los conjugados son proteínas, ¿no? Y polisacáridos unidos. Entonces, ejemplo es la vacuna contra el hemófilos influenza, también el hemococo se comporta, porque son componentes proteicos. ¿Sí? Las siguientes vacunas requieren múltiples dosis para conseguir inmunidad protectora, excepto antitetánica, antihepatitis B, antiamarílica, antidiftérica, antipolio. Entonces, la antiamarílica es suficiente una dosis e inmunidad, pero la recomendación es que ustedes puedan colocar a los 10 años en zonas endémicas. Si es gente que está o que vive en la zona endémica o en la selva, entonces pueden colocar a los 10 años, pero sí se ha comprobado que hay inmunidad, ¿no?, permanente. Entonces las otras sí ponen formas repetidas, ¿no? Todas. La suspensión de microorganismos vivos, atenuados o muertos, o porciones antigénicas que inducen inmunidad se denomina inmunoglobulina, toxoide, vacuna, antitoxina, antibiótico. Ya está bien fácil, pero así preguntan. ¿Cuál de las siguientes enfermedades puede erradicarse solo con vacunación o por vacunación? Hemos visto que puede haber polio en condiciones no adecuadas. Si le ponen vacuna polio, la Sabin, a un niño, entonces el hermano que es inmunosuprimido podría ser. Coqueluche, hemos dicho que desaparece en 5 a 10 años de inmunidad, por eso la recomendación que debe haber vacunación en mamás, en las mujeres y también en los adultos mayores, que son los focos o los bolsones de infección. Tuberculosis, así le pongan la BCG, si están en contacto van a tener tuberculosis. La BCG lo que hace es disminuir el riesgo de infecciones pulmonares, riesgo de infecciones o de TBC complicadas como miliar y meningia, ¿ya? Entonces disminuye bastante el riesgo. Por la recomendación de colocar poliomielitis, por lo que hemos mencionado, la respuesta sería ninguna de las anteriores. La difteria, ¿no? Por lo menos está logrando eso. Yo la verdad nunca he visto difteria, ¿no? No sé si ustedes han visto.
¿Cuál de los siguientes puntos considera de mayor valor para el diagnóstico de tuberculosis en un niño de 2 años con no vesejizado, antecedentes de contacto TBC bacilífero, PPD de 12 centímetros, de esos milímetros, no centímetros, ¿no? Milímetros, radiografía de pulmones, signos clínicos duraderos de proceso broncoparenquimal? Ninguna de las alternativas es correcta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer diagnóstico de tuberculosis? ¿O podría ser más certera vuestra sospecha para el diagnóstico de tuberculosis? Con el antecedente, con el COMBE positivo, con la presencia o la persona con que sea portador, una radiografía de pulmón, PPD o signos clínicos duraderos de proceso broncopulmonar, o sea, paciente sintomático respiratorio. La tos o la manifestación de un paciente sintomático no siempre va a ser tuberculosis, ¿no? Entonces, si no hay un conjunto de signos clínicos como consunción, fiebre, decaimiento, entonces sospechan ustedes. Pero algo que se acerca más a pensar que es una tuberculosis, ¿con qué hacen? Con, les mencionado, ¿qué hace el PPD? Determina infección, ¿ya? Entonces es bastante sensible el PPD, pero la radiografía de tórax no. O sea, con la radiografía de tórax pueden ver cualquier cosa y decir, y es más, hacer una evaluación un poco subjetiva. Si no tienes experiencia, se te puede pasar una tuberculosis o puedes de repente sobrediagnosticar. Entonces la radiografía de tórax no es muy sensible para el diagnóstico de tuberculosis. La manifestación clínica tampoco. El antecedente de que estés en contacto no siempre va a ser sinónimo de que tú tengas el cuadro infeccioso. Nosotros, los médicos, estamos siempre en contacto con personas con tuberculosis, pero no siempre te vas a contagiar de tuberculosis. Entonces, la forma, de repente, la mejor forma de hacer diagnóstico o sospechar tuberculosis será el PPD. Entonces, lo que determina infección de tuberculosis es el PPD. Y si además de tener un PPD positivo el paciente empieza a tener manifestación clínica, eso es enfermedad. La vacunación antisarampionosa debe aplicarse al nacimiento, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 9 meses y al año. Acá vamos a discutir un poco. Entonces la respuesta sería al año, ¿ya? Entonces la respuesta es al año. Quizás acá faltaba agregar algo más, ¿no? Hemos mencionado que en pacientes en brotes, ¿no? A los 9 meses. Acá han puesto 9 meses, pero la respuesta dentro del programa de vacunación del ministerio es al año, ¿ya? Pero si les agregan acá en brotes, entonces ustedes pueden colocar o se puede iniciar el tratamiento, la vacuna a los 9 meses. Todo es cierto con relación a la vacuna del sarampión, excepto es una vacuna virus vivo atenuado. Las reacciones que produce o pueden aparecer generalmente en las primeras 24 horas después de aplicada la vacuna. No produce reacciones locales en la zona aplicada. Si se aplica antes del año de edad, debería repetirse en el segundo año de vida, perdón. Ninguna de las alternativas es correcta respecto a la vacuna de sarampión, excepto ¿es una vacuna virus vivoso atenuado? Sí. Las reacciones se pueden producir en las primeras 24 horas de vida, perdón, después de la vacuna. Para poder entender o de repente dar recomendaciones a los papás en qué momento se puede producir la manifestación, deben saber el periodo de incubación de las enfermedades. Cuando colocan la vacuna la hexavalente o la DPT, ¿no? la Haemophilus influenza, entonces la recomendación es que en las primeras 24 a 72 horas puede hacer fiebre, malestar general, puede haber irritabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es el periodo de incubación de esas enfermedades, ¿no? Entonces ponen neumococo, el neumococo se va a manifestar en las primeras 12, 24 horas, 72 horas después de haber ingresado el germen. Entonces van a tener fiebre, malestar, irritabilidad. Ahora, cuando le ponen la vacuna de sarampión, no solo sarampión, si le ponen la triple viral, rubiola y parotiditis, ¿cuánto tiempo es el periodo de incubación de esas enfermedades? Sarampión es entre 10 a 15 días. Algunos consideran entre 7 a 10 o a 15 días. Entonces, después de ese periodo de incubación, recién hace la enfermedad, ¿ya?
En la parotiditis es más o menos 5 a 10 días. De igual forma en la rubiola. Entonces no van a tener manifestación clínica inmediata. Por eso las enfermeras hacen la recomendación y ya saben muy bien que, señor, a la semana podría manifestar su niño fiebre, irritabilidad, fastidio, ¿no? Entonces recién en ese tiempo o después de una semana podría presentar el niño problemas después de la vacuna. Entonces no a las 24 horas. No produce reacciones locales en la zona aplicada. No produce. Toda vacuna siempre va a producir lesión. Si se aplica antes del año de edad, debería repetirse en el segundo año de vida. Entonces, si aplicamos a los 9 meses como en brotes, entonces la recomendación es que ustedes apliquen. Ninguna de las alternativas es correcta. ¿Cuál sería la falsa? ¿La? ¿La? ¿Sí? He mencionado. ¿Cuánto es el periodo de vacunación? Ya, entonces, ¿será las 24 horas? No. ¿Sí? ¿Todos? Son contraindicaciones para la vacunación antisarampionosa, excepto embarazo, leucemia, TBC activa, administración concomitante de corticosteroides. Entonces, ¿en quiénes no ponemos la vacuna de sarampión o el virus vivo atenuado? En pacientes inmunosuprimidos y obviamente en tuberculosis activa. El paciente que recibe corticoides, leucemia y embarazo, no coloquen. ¿Y en quiénes podemos colocar? En rash. Entonces, eso no es una contraindicación. Con respecto a la vacuna triple, DPT, señale lo falso. Debe conservarse en refrigeración entre 4 y 8 grados. Se aplica por vía intramuscular en una dosis de 0,5 ml. Se puede administrar desde los 3 meses hasta los 72 meses de edad. La duración de la inmunidad conferida es de 10 años, ninguna de las anteriores. A la DPT, lo falso. ¿Cuántas dosis de DPT colocamos? 5. A los 2, 4, 6 meses, al año y 6 meses y a los 4 años. Entonces, ¿debe ser conservado en refrigeración entre 4 y 8 grados? Sí, esa es la temperatura que debe conservarse. ¿Se aplica por vía intramuscular? Sí. En menores de un año aplican en el muslo y en mayores de un año en el brazo, en el deltoides. ¿Se puede administrar desde los 3 meses hasta los 72 meses de edad? 72 meses, ¿cuántos años es? 6 años. 6 años, sí. Entonces aplicamos desde los 3 meses hasta los 6 años. ¿Cuál es el esquema de vacunación? 2, 4, 6, 18 meses y 4 años. ¿La duración de la inmunidad conferida es de 10 años aproximadamente? Sí. ¿Respuesta? La protección que confiere la inmunización pasiva con IgG tetánica tiene una duración, una vida media de... ¿Cuánto tiempo les dan cuando les aplican, cuando van a la emergencia y les ponen su inmunización cuando se cortan la manito? ¿Cuánto tiempo les confiere? De 3 a 4 semanas, un mes más o menos. Bien.